Museo Nacional de Antropología e Historia. Y me siento muy afortunado de poder presentar un libro que es el resultado de un trabajo escolar y no por eso menos profesional, que se realizó durante los años pasados en el periodo que vivimos de pandemia. En el proceso, Dafne Ruiz y yo hicimos un equipo para poder llegar a este momento tan importante que es cerrar. Uno piensa que las investigaciones se cierran cuando terminó uno la última palabra, pero ahí empieza el verdadero reto, que es ponerlo ahora entre dos pastas en su publicación, y nos sentimos muy agradecidos y muy honrados de que la presentación del día de hoy lo hagan dos colegas con la experiencia y la trayectoria de Natalia Radetich y de Antonio Sirión. La dinámica que vamos a seguir es que yo voy a hacer las presentaciones de los expositores ahora, y ellos van a hacer consecutivamente su intervención. Vamos a hacer un pequeño comentario al final, y si tenemos, espero tener tiempo para preguntas si ustedes las tuvieran. Muy bien, vamos a empezar con la presentación de la doctora Natalia Radetich, profesora investigadora de la UAM Iztapalapa desde 2016, es coordinadora ahora de la licenciatura en Antropología Social, doctor en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Filosofía por la misma universidad y licenciada en Etnología de la Escuela Nacional en Antropología e Historia. Su tesis doctoral recibió el premio de la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor tesis doctoral en Ciencias Sociales y Humanidades, y recibió también una mención honorífica en los premios INA, en particular el premio Sagún, por su tesis doctoral. Su trabajo Minotaurica recibió un premio de ensayo el editorial Bellatierra, y entre sus varias publicaciones hay un libro extraordinario que acaba de escribir que se llama Cap Italismos, que fue publicado en el siglo XXI. También el doctor Antonio Sirión Pérez es profesor investigador de la UAM desde 2011, fue nuestro jefe de departamento, lo cual se aprecia muchísimo y seguimos muy agradecidos por ese trabajo extraordinario que hizo. Es doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM y maestro en Antropología Visual por la Universidad de Manchester. Obtuvo también el premio de la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor tesis doctoral en Ciencias Sociales y Humanidades en 2010, y una mención honorífica en los premios Sagún por la mejor tesis doctoral. Además, fue ganador del premio José Rovirosa de la UNAM al mejor documental del año, que obtuvo varios reconocimientos internacionales. Entre sus publicaciones está un texto importantísimo, me parece, que es el de la construcción del habitar, transformación del espacio y cultura albañil en la Ciudad de México, además de que recientemente publicó Habitar y comprender el espacio urbano, cultura y afectividad, entre otras de sus publicaciones. Entonces, vamos a iniciar con el doctor Antonio Sirión. Muchas gracias. Gracias, al contrario, gracias a ti, Federico, gracias a Dafne por la oportunidad de estar aquí presentando este libro recién salidito del horno. Y bueno, pues quiero comentar que en este libro se habla de una etnografía especular, y curiosamente, accidentalmente, yo llevé a cabo una lectura especular del libro, y esto por una cuestión muy accidental, y es que usé hojas reciclables para imprimir una buena parte del libro, y del otro lado había borradores de textos que también tienen que ver un poco con la pandemia. Entonces, de pronto, cuando me confundía y daba vuelta la hoja y me seguía leyendo, como que tenía sentido, se generaban algunos diálogos interesantes hasta que me daba cuenta del error, y entonces ya volvía al otro lado. Así que bueno, espero que cuando estos textos, otros textos, vean la luz, Federico o Dafne nos puedan hacer el honor de presentarlos de manera también especular. Bueno, también quisiera comentarles que Natalia y yo, a sugerencia de Federico, decidimos distribuirnos algunos de los capítulos de este libro para poder hacer una lectura más a fondo y hacer un comentario más completo sobre cada uno de ellos.
más o menos de acuerdo con nuestras líneas y nuestros intereses de investigación, pero bueno, los dos haremos también, digo, me imagino que como muchas líneas, se abren muchas líneas que se intersectan en este libro, bueno, también seguramente nos repetiremos inevitablemente un poco en algunos de estos puntos de fuga. Bueno, quisiera referirme primero a los marcos institucionales en los cuales se desarrolló esta investigación colectiva, que permiten entender la importancia de este libro más allá del contenido de sus páginas. En primer lugar, esta publicación es parte de los resultados del proyecto Memorias de lo Urbano, un proyecto de investigación financiado por el CONACYT sobre el rol de la memoria en la construcción social de los espacios urbanos en el contexto de la urbanización neoliberal. Sin duda, este libro se nutrió significativamente de los debates entre investigadores y estudiantes de diferentes disciplinas, instituciones y generaciones en el marco de este proyecto. En segundo lugar, esta investigación se desarrolló como parte de un proyecto de trabajo de campo en el marco del plan de estudios de la licenciatura en Antropología Social de la UAMI, que ya mencionaba Federico, y como tal es un gran ejemplo del potencial que contienen las articulaciones y convergencias entre la docencia y la investigación. Pero esta sinergia no se da sola. Si bien el modelo de la UAM la fomenta, no siempre se logra tan bien como lo ha logrado Federico Becerer con sus estudiantes, no solo en esta, sino en otras ocasiones. En este sentido, tendría algunas preguntas para los coordinadores y también pues, para los autores, autoras que estén por aquí. Me imagino que a cada uno de estos capítulos corresponde una tesis de licenciatura. Entonces me preguntaba todo el tiempo qué fue primero, la tesis o los capítulos, y cuáles fueron los retos implicados en convertir una tesis en capítulo o viceversa. También es importante señalar que esta no es una obra aislada, sino que en realidad es una nueva entrega que se suma a una saga de libros colectivos coordinados por Federico Becerer, entre los que están ensamblando la ciudad transnacional, la ciudad transnacional comparada e intersecciones urbanas, que en conjunto conforman la colección Estudios Transnacionales, que se ha ido articulando como una suerte de matrioshkas rusas o como un rompecabezas tridimensional, integrando un proyecto de vida muy consistente, muy coherente y de largo aliento. En cuanto al tema y el enfoque del libro, en la introducción, que es muy completa y muy robusta, se nos dice que se abordan las intersecciones y los vértices entre las dimensiones local, global y transnacional en los espacios urbanos de la Ciudad de México, en la coyuntura de la pandemia que atraviesa a todos los capítulos. En términos generales, la investigación abraza dos marcos teóricos, la teoría del actor-red de Bruno Latour y la biopolítica de Foucault, que por momentos se parece más a la noción de la necropolítica propuesta por Achille Mbembe, referida a la gestión y administración de la muerte en las sociedades contemporáneas, tema que se aborda en algunos de los capítulos del libro. El libro se propone estudiar cómo el capitalismo se cuela, se filtra en rincones que antes no había conquistado, como los espacios propios de la intimidad. Los coordinadores argumentan que a partir del 2008 el capitalismo se ha venido reestructurando e identifican algunas de las características que desde entonces se vislumbran, como la domesticación de la producción, el desbordamiento de los horarios de producción, la virtualización y la periferización de la producción y el consumo. Estas características se vieron exacerbadas por el COVID. En esta coyuntura se articula la explotación de lo íntimo, que más allá de una explotación o una exclusión, el libro explica que en realidad se trata también de una suerte de implosión, una hiperconcentración más o menos desordenada de actividades productivas y de consumo en los espacios domésticos e íntimos. Quizás podríamos hablar entonces de una implotación de la intimidad, si se me permite el neologismo. En la era del capitalismo global, a la que hacen referencia los coordinadores en la introducción, tal y como sucede con plataformas como Uber, Airbnb o los sitios de las ex-camps, en última instancia los costos se transfieren o los absorben las personas particulares prestadoras de los servicios o quienes los adquieren, mientras que los dueños de las plataformas aportan poco, ganan mucho y nunca pierden. En el caso de los gobiernos, las políticas públicas y las acciones gubernamentales, en el contexto del COVID, con el sistema de salud rebasado, los ciudadanos y las redes sociales asumieron la responsabilidad de contener, acompañar y ayudar a sanar. A lo largo de la lectura de los distintos capítulos es posible constatar que en los momentos de crisis aflora lo mejor o lo peor de la gente y de la sociedad. Fuimos testigos de las muestras de solidaridad y empatía más heroicas y conmovedoras
pero también de la desinformación, el abuso, la omisión de las autoridades o el recrudecimiento de la explotación y diferentes tipos de violencia. Un concepto central del libro son los saberes, que comprenden tanto a los imaginarios sociales, los saberes incorporados, las prácticas de la salud, trabajos de la memoria, etc. Y el libro propone una reivindicación de los saberes populares, tradicionales y alternativos o contrahegemónicos frente al conocimiento científico hegemónico. No obstante, me extrañó, y esta es una pregunta también que lanzo, que en el título se optara por incluir la noción de conocimientos y no la de saberes. Quería saber qué discusión les llevó a ello. A propósito de la etnografía especular que ya mencionaba, se trata de una propuesta muy fértil con varias acepciones. Podemos entenderla como una etnografía inversa y expansiva que va de lo micro a lo macro, de lo privado y lo íntimo a lo público y lo macrosocial. En varios capítulos partimos de la autoetnografía, del estudio del yo, de lo propio, en primera persona, y nos movemos de adentro hacia afuera. Se trata de un procedimiento inductivo en vez de deductivo, que conlleva también una disolución de la frontera de por sí porosa entre lo emic y lo etic. El libro representa una antropología de los entornos cercanos y de las unidades menores de análisis. También podemos concebirla como una etnografía en reversa o en retrospectiva, o como el reflejo de uno mismo en el espejo. Además de la escritura y la lectura especular, también podríamos plantear una etnografía especulativa, sobre todo cuando se estudian las teorías conspiratorias o los saberes populares, como la medicina tradicional o la alternativa, y más aún cuando se trataba de hacer frente a un nuevo virus desconocido. La imagen de la ciudad que emerge a lo largo de este libro es la de una micrópolis, una ciudad acotada, habitada, significada, apropiada y compartida, todo lo contrario de los no lugares de Marc Augé. Una ciudad así es estudiada a partir de las autoetnografías y de las etnografías multisituadas, tanto presenciales como a través de la etnografía digital. Los capítulos del libro son auténticas ventanas etnográficas, pero a la vez son también espejos etnográficos que nos devuelven la propia imagen y que acortan la distancia entre la identidad y la alteridad. A partir de ahora haré un pequeño comentario sobre 3 capítulos del libro que me parecen muy importantes, sin menosprecio de los demás, obviamente. Víctor de la Cruz, en su capítulo La ciudad actual bajo la imaginación conspirativa, da cuenta de cómo en los momentos de crisis, de zozobra, de confusión y de incertidumbre surgen ideas, saberes, discursos, imaginarios y mitos, a veces contradictorios y antagónicos, con los que la gente intenta darle sentido a su experiencia y a las adversidades que la marcan. Describe elocuentemente cómo se canalizaron los afectos y las ideas en medio de la crisis sanitaria a través de teorías conspiratorias, interpretaciones negacionistas y maniqueas que dieron pie a incipientes movilizaciones sociales como las del grupo Unidos por la Verdad México. El enfoque de este capítulo está en la contienda entre los saberes populares, las creencias del complot, los imaginarios negacionistas y los grupos conspirativos, por un lado, y por el otro, los conocimientos y los discursos científicos, hegemónicos, oficiales, con los que los gobiernos enfrentaron la pandemia, dictando medidas como el confinamiento, la sana distancia, el uso de cubrebocas, etc. Dichas disputas acontecieron en lo que Víctor de la Cruz denomina la ciudad dual, que es la arena de estas dualidades ideológicas e imaginarios en conflicto, pero también es un territorio a la vez físico y virtual, donde se reúnen presencialmente los cuerpos en marchas y mítines en los espacios públicos, pero que se organizan a través de diferentes estrategias de comunicación en redes sociales, en aplicaciones como Facebook primero y después en Telegram para evitar la censura. Me gusta mucho el respeto que Víctor muestra por sus interlocutores. En primer lugar, optó por encubrir el nombre real de la gente con la que habla para proteger su privacidad y en general hace un gran esfuerzo por describir de manera neutral y objetiva las posturas del grupo, sin burlas, descalificaciones ni sarcasmos, a pesar de que su postura personal, que se alcanza a leer entre líneas, no concuerda con la del grupo. Resulta muy difícil hacer una etnografía con sujetos con los que disentimos, con los que personalmente nos simpatizamos. Víctor lo logra muy bien, combinando la etnografía digital, el monitoreo de grupos y comunidades digitales, el análisis de publicaciones e interacciones en la red y un trabajo de campo presencial multisituado en el que asistía a los encuentros del grupo en los diversos espacios donde se convocaba. Daphne Ruiz, en su capítulo Las plataformas de SexCam en el hogar, aborda un caso paradigmático de implosión de la intimidad o invotación de la intimidad, de las nuevas configuraciones laborales en el ámbito digital y de cómo se lleva a cabo la explotación de aquello que antes escapaba a la voracidad capitalista.
A través de entrevistas presenciales y de la observación etnográfica a través de dispositivos electrónicos, Daphne estudia la experiencia de las camgirls, trabajadores sexuales en plataformas digitales cuyos hogares se volvieron espacios productivos a través de la explotación de lo íntimo. Aparecen nuevas categorías como sexcam, camgirls, room digital, viewers, tokens, spycams, etc. Es muy interesante el análisis semiótico que hace Daphne de los nuevos regímenes visuales de la intimidad en Internet. Estudia el lenguaje de las plataformas digitales de comercio sexual, descubre una sintaxis visual convencionalizada en el consumo de imágenes pornográficas, devela la lógica sintáctica que organiza estas plataformas de sexcam. Además, despliega una lectura de género sobre las reconfiguraciones recientes de la división sexual del trabajo, desentraña las relaciones de poder y las dinámicas patriarcales entre viewers y camgirls, que se manifiestan, por ejemplo, en las peticiones que el cliente hace por escrito a las camgirls a través del chat o las propinas que les deja en forma de tokens. Al mismo tiempo, el capítulo reconoce la agencia de las camgirls y se refiere a las tácticas de resistencia y resiliencia de estas trabajadoras sexuales. En esta singular variación del home office, el voyerismo y la administración del deseo traspasan y entrelazan lo virtual y lo presencial, trastocan la frontera entre lo público y lo privado, desestabilizan, mas no disuelven del todo, los límites entre lo íntimo y lo socialmente compartido. Daphne describe el performance, las escenografías, las contradicciones y las ambigüedades entre lo íntimo en su dimensión corporal y las pautas de su representación audiovisual en los medios digitales. Señala que la habitación, el propio hogar, el espacio por excelencia de la intimidad, se torna a su vez tienda, taller o fábrica, lo cual representa algunas ventajas para las mujeres, pero también algunas desventajas considerables. Encontramos, a fin de cuentas, nos dice Daphne, una sexualidad profundamente tensionada que oscila entre la censura y la incitación, pero que en cualquier caso sobre la que cae una administración y un control del cuerpo, los sentidos y los afectos. Me parece debatible la declaración del triunfo de lo visual sobre lo auditivo, la afirmación tan tajante de que en el lenguaje audiovisual de las plataformas de sexcam predomina la imagen sobre el sonido. De acuerdo con los estudios sensoriales y la antropología del sonido, aunque no nos percatemos fácilmente de ello, el sonido y la escucha tienen una importancia primordial en nuestra interacción con el mundo y las demás personas. Es tanto o más crucial, se dice, que la mirada y la imagen visual. Pero bueno, esta es otra historia y materia de una discusión aparte. Pero para terminar, quisiera también hacerle a Daphne dos recomendaciones. Por un lado, no sé si la conoces, hay una tesis en el posgrado en Ciencias Antropológicas de Rodrigo Alpizar, dirigida por Rodrigo Díaz, sobre las trabajadoras o las modelos de la plataforma MyFreeCams. Y por otro lado, otro libro que no encontré en tu bibliografía y me parece una referencia fundamental es de Anthony Giddens, La transformación de la intimidad, sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas. Y bueno, finalmente el capítulo de Néstor Pacheco, titulado Redes, Afectos y Cuidados en las Periferias de la Ciudad de México, presenta una valiente autoetnografía en la que aborda la muerte de su padre en los momentos más álgidos de la pandemia, relata también la resiliencia de su madre y del resto de su familia, así como la solidaridad presente en las redes familiares y afectivas en la periferia de la Ciudad de México. Se expone claramente de qué manera los saberes y los recursos que se transmiten y reproducen a través de las redes ciudadanas y populares ayudaron a sobrevivir y a sobrellevar las etapas más críticas de la pandemia, desde las remesas de los familiares migrantes, la ayuda económica de los vecinos, amigos y familia, los tips para conseguir tanques de oxígeno, hasta un gesto de ánimo entre los desconocidos. Ante la ausencia del Estado y la deficiencia de los sistemas de salud, de seguridad social y de empleo formal, la empatía, la confianza y el cariño fueron la base de la cohesión social y de la economía de los afectos. Aquí las redes adquirieron otra connotación. Más allá de aludir a la forma en la que se tejen los lazos interpersonales, representan una malla de contención o de seguridad como la que evita que los trapecistas caigan rotundamente al suelo. En los momentos de crisis se estrechan los lazos y se aprieta el tejido comunitario. Estas redes de afectos y de reciprocidad conforman un capital social acumulativo a lo largo de los años. El personaje central de esta historia ha sido la sociedad, nos dice Néstor, autor del capítulo. En este ejercicio de imaginación, Néstor se interroga acerca del yo como los otros y los otros como yo. Plantea una etnografía la etnografía como un juego de ventanas y espejos. La autorreflexividad, el acto de pensarse a sí mismo, enfatiza de nuevo el enfoque especular, pues teje una narración de hechos en retrospectiva, donde la memoria juega un papel crucial.
Otra veta de reflexión es que los trabajos de cuidados, poco reconocidos y casi nunca remunerados, son primordialmente femeninos. Esta autoetnografía nos muestra a la vez un lado iluminado de los afectos como una fuente de compromiso y de ayuda, y al mismo tiempo nos enseña otra cara, la del control y la explotación del trabajo afectivo, como una explotación de lo íntimo, concluye el autor. Para él resultó sanador saberse acompañado, compartir la historia de su familia para sentirse menos solitario. En el texto encontramos momentos conmovedores, muy bien narrados, como el gesto de la madre al tomar de la mano a su esposo cuando caminaban juntos al doctor, o la escena del cumpleaños de Moisés desde el puente de peatones frente a su ventana en el hospital. Creo que la mejor forma de honrar la memoria de su padre, no sé si Néstor está aquí o nos está escuchando, gracias, ha sido escribir y publicar este texto tan valiente, tan honesto y tan transparente. Muchas felicidades, Néstor. Bueno, las referencias y las descripciones de los estados de ánimo de los familiares y del propio autor, la angustia, el miedo, los momentos de quiebre, los altibajos emocionales, la tristeza, la melancolía, la nostalgia, el dolor y la voluntad de superarlo, hacen de este texto una sobresaliente etnografía de las emociones y un elocuente estudio antropológico acerca de la vivencia de la enfermedad y la muerte por COVID-19 en la capital mexicana. Néstor, si no has visto, te recomiendo mucho el documental de Juan Carlos Rulfo, Cartas a Distancia, que es uno de los mejores testimonios cinematográficos sobre la pandemia, muy en sintonía con tu capítulo. Y bueno, finalmente, en el postscriptum de este libro, a manera de reflexión final, se destaca el carácter colaborativo de este trabajo, en el que se conformó un verdadero sujeto colectivo, integrado por estudiantes investigadores e investigadores que en algunos casos fueron también sus propios sujetos de estudio. Es decir, se estableció una doble o triple capa de reflexividad y de colaboración epistémica. Y esto ocurrió no tanto como una metodología premeditada, sino que ante la crisis pandémica, este grupo de enseñanza y aprendizaje se tornó una comunidad emocional, un grupo de apoyo, una red de contención y acompañamiento. Este libro así demuestra de manera contundente que la academia es más que la academia y que la antropología es mucho más que una disciplina académica. Muchas gracias. Bueno, es un gusto realmente estar aquí presentando este libro, La explotación de lo íntimo, coordinado por Federico Besserer y Dafne Ruiz, a quienes además me une un enorme aprecio, así que es realmente un placer, y un placer también estar acompañada de Toño Cirión en esta presentación y estar aquí además en el Museo de Antropología. Voy a leer un texto que dura 14 minutos. Este libro, coordinado por Federico Besserer y Dafne Ruiz, desarrolla la tesis de que en el capitalismo contemporáneo el capital ha encontrado un nuevo terreno de acumulación, orientándose hacia una cierta explotación de lo íntimo. El libro plantea que el capital, tras la crisis de 2008 y tras la crisis de la pandemia de COVID-19, ha mostrado una tendencia a expandirse hacia nuevas esferas que de una u otra manera se vinculan con formas de la intimidad, hacia la noche, hacia el trabajo nocturno, hacia el control del imaginario, hacia las actividades de cuidado y sobre todo hacia los hogares, hacia la propia casa de las y los trabajadores, que aparece como eso que Federico Besserer y Dafne Ruiz llaman un hiperespacio que concentra trabajo productivo y trabajo reproductivo. El libro muestra cómo este capitalismo, diríamos hogareño, que tiende a la explotación del hogar, penetra no solo en los hogares de los trabajadores, sino también en sus propias habitaciones, como en el caso del home office, o como en el caso que se estudia en el libro de la habitación de la camgirl, la trabajadora sexual digital que transmite sus performances sexuales vía internet desde una habitación conectada a una cámara web y conectada a su vez a una empresa de plataformas que explota su trabajo. Así, el libro muestra cómo la casa, el hogar, el oikos, aparece cada vez más en el centro del capitalismo contemporáneo. Estaríamos hoy ante una tendencia a una suerte de capitalismo doméstico.
El libro examina nuevas formas de subsunción de la intimidad al capital y examina también, diríamos, la relación general entre crisis y mundo íntimo. El libro reúne 8 estudios etnográficos realizados en la Ciudad de México y en el área metropolitana que se hicieron bajo la dirección, ya lo decía Toño, de Federico Besserer en su seminario de trabajo de campo de la UAM Iztapalapa durante la pandemia de COVID-19. Como sabemos, la pandemia condujo a una cierta crisis de la etnografía, sobre todo de la etnografía presencial, canónica, tradicional. Las restricciones al contacto interpersonal necesarias para atravesar la pandemia condujeron a ciertos giros en la etnografía. Y este libro se hizo precisamente en ese momento de giro metodológico, de confinamiento y de exploración de vías alternativas de investigación. El libro presenta entonces una serie de investigaciones etnográficas que se hicieron en general en las propias casas de las y los autores. Diríamos entonces que el libro reúne estudios de caso, que son a su vez estudios de casa, en los que la propia casa de las antropólogas, de los antropólogos, se convirtió en objeto de indagación y en observatorio de las nuevas formas de explotación de lo íntimo y de los hogares. Esa exploración de lo íntimo que hay en este libro se hace de manera colectiva. El libro es una interrogación colectiva sobre lo íntimo, una pregunta colectiva sobre el giro intimista del capitalismo. Muchas veces los llamados libros colectivos no son en realidad libros colectivos, son como libros fake, como fake colectivos, ¿no? Que son una compilación de textos que se hacen en la soledad y angustia de cada quien. En cambio, este libro sí merece con razón llamarse un libro colectivo, tiene esa dignidad que otros libros no tienen. El seminario en el que se produjo este libro funciona a través de un modo que Federico Besserer va a llamar un co-laboratorio, un laboratorio de producción colectiva de investigación. De ese colaboratorio etnográfico surge este libro. Y ahora voy a comentar así rápidamente los 4 capítulos que me tocan. Bueno, que elegí, etc. El capítulo La uberización de la noche y los imaginarios urbanos de Bianca Santiago es un ejercicio muy interesante en el que la autora recopila los dibujos y las narraciones de su padre, que es un conductor de Uber que trabaja por las noches en la Ciudad de México. La ciudad nocturna, en cierto modo íntima, aunque también ajena, amenazante y al mismo tiempo íntima, aparece trazada con el lápiz reflexivo y nostálgico de este trabajador de plataformas que es un agudo observador de la ciudad. Son dibujos que representan eso que el conductor ve desde el volante como trabajador nocturno de la aplicación y que Bianca Santiago va a llamar mapas imaginarios de la ciudad, en los que aparecen las distintas zonas de la ciudad y como las instituciones de la noche, ¿no? Los hospitales, los bares, los cines, las funerarias, los puestos de tacos que son la entrada al Mictlán, ¿no? Y también las personas sin hogar, los trabajadores de las ambulancias, las trabajadoras sexuales, los obreros que dan mantenimiento nocturno a la urbe, todos estos trabajos de la noche que sostienen a la ciudad. Santiago plantea con mucha sagacidad que la app de Uber, es decir, la empresa, además de explotar el trabajo de los conductores de Uber, explota también ese saber la ciudad de los conductores y explota esos mapas imaginarios que los conductores usan en sus desplazamientos cotidianos por la urbe para disminuir los riesgos, evitar peligros, etc. Para Santiago, esa cartografía proletaria hecha por los propios trabajadores de plataformas aparece como el complemento de la cartografía digital corporativa de Waze o de Google Maps con la que funcionan las plataformas digitales de transporte, ¿no? Habría esta cartografía imaginaria de los trabajadores que estaría acompañando a la cartografía corporativa. En el capítulo Una ciudad doméstica de producción en la intersección global transnacional en tiempos de COVID,
Carlos Capuchino estudia su propio hogar en el municipio de Teotihuacán, que es un hogar que se dedica a la producción de carne de cerdo, a la cría de cerdos para alimentación. En la periferia rural, como decimos en antropología urbana de la Ciudad de México, ¿no? Donde se mezcla lo rural y lo urbano. Los pueblos que rodean a la zona arqueológica de Teotihuacán dependen en buena medida del turismo que atraen las ruinas. El cierre del sitio arqueológico por la pandemia puso en crisis la vida de los pueblos aledaños a Teotihuacán, pues buena parte de la actividad de los pueblos está ligada a los servicios turísticos, producción de artesanías, trabajo en restaurantes, producción de alimentos para los restaurantes, etc. En este marco, Capuchino se dedica a dos cosas. Por un lado, a rastrear el origen de su propia unidad doméstica de producción de carne de cerdo, cómo fue que surgió la idea de montar un criadero, cómo fue que la familia se allegó de los saberes de su oficio, cómo fue que la familia se allegó de los recursos a través de remesas de Estados Unidos también. Por una parte se dedica a eso, y por otro lado se dedica a mostrar cómo la pandemia colapsó el turismo global y cómo se vivió ese colapso en Teotihuacán. Podríamos decir que este texto es al mismo tiempo una antropología de la crisis, una antropología de la adaptación doméstica a la crisis, una antropología de las unidades domésticas de producción transnacionales y una antropología de la metrópoli urbana, de esas orillas de nuestra ciudad donde se mezcla lo rural y lo urbano, la ciudad y el campo. Lucero Guerrero, en el capítulo El trabajo productor de la vida, los hogares como base para sostener el trabajo esencial en contextos de COVID, presenta una exploración alrededor de la idea de trabajo esencial, un término que se generalizó, como saben, en la pandemia, para nombrar aquellas actividades claves para la reproducción de la sociedad que no podían suspenderse pese a las medidas de confinamiento. Guerrero va a pensar esa esencialidad a partir de dos casos de su propia familia, el caso de una enfermera y el caso de una comerciante en un tianguis. Como sabemos, los tianguis son una institución importantísima en la vida económica de México que abastecen de bienes esenciales a buena parte de la población. Indagando en estas dos figuras, una trabajadora de la salud y una trabajadora del abastecimiento, la autora se pregunta quién cuida a las cuidadoras. Las trabajadoras esenciales se vieron sobrecargadas durante la pandemia, tuvieron que redoblar esfuerzos, estuvieron expuestas al contagio y se enfermaron. La autora se pregunta entonces quién curó a las curadoras, quién alimentó a las abastecedoras, y muestra que quienes se hicieron cargo de su curación fueron otras mujeres a través del trabajo doméstico. El texto muestra la centralidad y la importancia radical del trabajo de cuidados feminizados que mantiene a flote, dice ella, a la sociedad. El último capítulo, y ya voy cerrando, de Lisbeth González, La domesticación de la muerte, trabajo y lugares de la memoria en los espacios íntimos, indaga con gran delicadeza y profundidad en las transformaciones de los ritos funerarios y de la experiencia de la muerte y del duelo durante la pandemia. La autora muestra bien que la muerte tiene historia, que la muerte no es un acontecimiento solo biológico de apagamiento de una vida, de fin de un cuerpo. La muerte no es un acontecimiento fuera de la historia y de sus fuerzas. Lisbeth González muestra que antes los cementerios, los lugares en los que se disponen los restos mortales, tendían a estar localizados en el espacio sacro de la iglesia, en los atrios, ¿no? en el espacio de la iglesia. Más tarde, con la creación del Estado laico, predominó la figura del cementerio civil y público. Era el lugar clásico de la muerte, el cementerio público. Después, con el desmantelamiento neoliberal de los servicios públicos, proliferaron los cementerios privados, lo que Lisbeth llama los parques memoriales privatizados. Tenemos entonces un tránsito del espacio de la muerte que va, o de la disposición de los restos mortales, que va de la iglesia al cementerio público al cementerio privado, un tránsito iglesia, estado, empresa. La pandemia, sin embargo,
añadió un cuarto elemento a estas mutaciones, la casa. La pandemia estuvo acompañada por lo que la autora llama la domesticación de la muerte, en la que los restos mortales incinerados, las urnas funerarias de nuestros muertos, pasaron a ser acogidos en las casas de los deudos. El hogar así se convirtió, dice González, en hogar y necrópolis, en morada de los vivos y de los muertos. González dedica su texto a analizar muy minuciosamente un altar en la casa de una familia que sufrió la muerte por COVID de uno de sus miembros. A través del estudio de ese altar doméstico, González muestra la conversión del espacio íntimo en espacio de alojo de los restos mortales, en un lugar de una ritualidad fúnebre doméstica y en el lugar de un trabajo de la memoria, un trabajo de reproducción de la memoria familiar, de elaboración del sentido de una vida y también, por lo tanto, de proyección de un futuro de una familia. En fin, el libro marcado por el COVID encara temas diversos y representativos de nuestros días. Una etnografía de la pandemia, del duelo, del hogar, de lo íntimo, de las y los trabajadores esenciales, de las y los trabajadores de las plataformas digitales. Una etnografía expansiva, dicen Besserer y Ruiz, que interroga a la Ciudad de México desde eso que ellos llaman ventanas etnográficas domésticas. Es la metrópolis vista y pensada desde la casa. Termino felicitando a todos los autores y autoras del libro, en especial a Federico y a Dafne por su extraordinario trabajo de coordinación. Debo decir, para quienes no lo saben, que Federico tiene un estilo de docencia que es un referente indiscutible en el Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa, de manera que es un placer presentar este nuevo resultado de lo que yo veo como sus experimentos transgeneracionales, en los que un profesor como Besserer, con amplísima experiencia, entra en una relación intelectual muy profunda y muy productiva con estudiantes jovencísimos, jovencísimas que presentan aquí sus primeras investigaciones. El libro rompe las fronteras entre las generaciones y presenta los resultados de este nuevo colaboratorio. Felicidades a Federico, a Dafne por su trabajo siempre potentísimo y fuera de serie. Es un orgullo que este es el primer libro en la trayectoria de una antropóloga que, a mi juicio, tiene unas perspectivas totalmente fuera de lo común, así que felicitaciones por este primer libro y felicidades a todas las autoras y autores por lograr esta antropología al mismo tiempo crítica y cuidadosa, crítica y delicada, respetuosa de aquellos con quienes hablan. Muchas gracias. Muchas gracias. Los tiempos que tenemos son muy acotados, así es que no nos va a dar para hacer, tal vez, dar una respuesta a las distintas preguntas, comentarios y provocaciones del día de hoy, pero yo sí quiero usar los minutos que tenemos para hacer un agradecimiento, porque nunca el trabajo individual se hace solamente con nuestros esfuerzos, es el trabajo de mucha gente que se va sumando e hilando, ¿no? El primer agradecimiento que yo quisiera hacer sería a Matías Platas, que está ahora acá. Empezamos el proyecto cuando él era ayudante en la investigación y fue el gran visualizador de la tecnología. ¿Cómo vamos a hacer para llevar adelante una investigación de un grupo que nunca nos vimos presencialmente, ¿verdad? Un día tuvimos un desayuno cuando ya había pasado todo este proceso. Desde luego a Dafne, porque en este segundo impulso del trabajo fue clave su intervención y su participación también como autora de uno de los capítulos etnográficos sustantivos. Norma Jaramillo, que no está ahora acá, pero es la persona que está detrás de las publicaciones de la UAM y hace un trabajo extraordinario. Sin ella este libro no existiría. Adriana Aguayo
que retomó una responsabilidad muy compleja, que fue llevar adelante un proyecto que fue el de Memoria de lo Urbano, tras el trágico fallecimiento e inesperada ausencia de Ángela Quiglia, y que se enfrentó a ese tremendo enredo que es la administración de los dineros y de los procesos administrativos de un proyecto en el que nos permitió a nosotros hacer un trabajo de reflexión. También quiero agradecer a un dictaminador o dictaminadora anónima que por sus comentarios nos obligó a escribir un último capítulo, pero haciendo una reflexión sobre la docencia y qué significa y cómo se organiza el trabajo en un contexto como en el que nosotros hacemos. Y finalmente quiero hacer un agradecimiento muy especial a Blanca Sánchez, que es la directora de la Casa Juan Pablo. Ella estuvo a cargo del trabajo de este libro, aunque su sello no está en la portada, y tiene que ver con algo muy importante, que es que este es un libro gratuito. Es decir, cualquiera puede escanear este código que está acá y bajarlo. Una universidad pública debería hacer público su conocimiento. Lo que pasa es que muchas veces estos libros se quedan en nuestras bodegas y nos cuesta mucho trabajo hacer la difusión. En esta ocasión, entonces, estamos abriendo un experimento que es también un proyecto, pienso yo, político, en el sentido de hacer de la universidad una casa no solamente abierta al tiempo, sino a la lectura también, ¿verdad? Bueno, y en este contexto también quisiera dar un minuto a Dafne, si es posible, para que nos ayude haciendo una referencia a la colección en la que está inserto este libro, que tiene que ver, sí, con el trabajo que hemos hecho sobre la ciudad transnacional, pero que en esta ocasión fue acompañado por una serie de proyectos sobre memoria urbana, de la cual forma parte este trabajo. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por los comentarios, y es un honor enorme para mí poder estar sentada en esta mesa con personas a las que realmente admiro y estimo muchísimo. Y bueno, de forma muy breve, únicamente quisiera agregar que este libro forma parte de un proyecto de investigación colectiva que está financiado por el CONACYT y lleva por título Memoria del Urbano, Territorio, Identidades y Sentido de Pertenencia ante la Urbanización Neoliberal, el cual comenzó en el 2018. El objetivo principal de este proyecto es describir y analizar el papel que juega la memoria social en la construcción del sentido de pertenencia en contextos urbanos como el de la Ciudad de México, los cuales se han visto transformados por fenómenos socioespaciales característicos de la urbanización neoliberal, tales como segregación social, fragmentación, gentrificación, megaproyectos, espacios insulares y especulación urbana, entre otros. Hay tres ejes fundamentales que han estructurado esta investigación colectiva: lugares de memoria, memorias en conflicto y memorias en movimiento. Estos ejes no son independientes ni están separados, sino que son transversales y se permean unos con otros. Así se exploran las memorias que se anclan en los lugares y los dotan de diversas significaciones, las cuales pueden llegar a ser múltiples y contradictorias. Memorias que están en constante transformación y muchas veces en conflicto. Memorias que están en movimiento y se transmiten por medio de quienes están, por ejemplo, en medio de un proceso migratorio. Memorias protésicas que pueden transmitirse a través de prótesis como películas o libros. Memorias que se construyen y transmiten en el presente para proyectarse en el futuro, como un legado que se va dejando a futuras generaciones. A grandes rasgos, he explorado la memoria en una multiplicidad de escenarios y desde distintas perspectivas. Entre los libros que se han construido como resultado de este proyecto de investigación colectiva, tenemos Cines Latinoamericanos en Circulación, En Busca del Público Perdido, coordinado por Ana Rosa Mantecón y Leandro González. Memorias en Conflicto, Reflexiones coordinado por Mariana Portal. Caminando a los espacios de la memoria, coordinado por Mariana Portal, Rocío Martínez y Mario Camarena. Habitar y comprender el espacio urbano, escritos de Ángela Quiglia sobre la Ciudad de México, compilado por Adriana Aguayo y Antonio Sillón, aquí presente.
Memorias y políticas culturales, procesos globales, conflictos locales, coordinado por Adriana Aguayo y Rocío Ruiz. Y bueno, el libro que ahora tenemos el gran placer de presentar, La explotación de lo íntimo, memorias, imaginarios y conocimientos bajo COVID-19, coordinado por Federico Besserer y su servidor. Así como parte de esta presentación, es importante, por un lado, situar esta investigación como parte de un esfuerzo colectivo mucho más amplio, y por otro lado, con un propósito de divulgación, quería invitarlos a que se aproximen también a estos libros. Algunos de ellos también son de acceso gratuito y ya están expuestos acá en esta lona por si quieren consultarnos. Y bueno, todos ellos me parece que realizan una importante contribución al proyecto y en general para la generación de conocimiento en México. Y pues gracias. No sé cómo estamos de tiempo, pero tal vez tenemos un minuto por si alguien del 5 minutos tenemos, no uno, sino por si alguien de los de las autoras o autores que están, de los que participaron en el libro, quisieran decir alguna palabra. Bueno, tal vez les damos un minuto para que tomen aire, pero bueno, pues yo quisiera agradecer mucho el esfuerzo que hicieron. Leer un libro para una presentación es difícil, porque no se trata de hacer un spoiler, ¿verdad? Se trata de invitar a la lectura, así es que agradezco mucho que hayan guardado algunas de las ideas y de los temas que se trabajaron para invitar a la lectura, y tal vez para atender dos de las preguntas que hizo Antonio en su presentación. Sí, adelante. Vamos a... bueno, respecto a la primera pregunta, que es si fue primero el libro o, bueno, los capítulos o la tesis. En realidad fue primero la tesis y después ya se trabajó en la construcción de los capítulos, pero en realidad el proceso fue paulatino. Durante los propios seminarios de investigación ya se iban trazando estos puentes o estas intersecciones que podían permitirnos pensar no solo en los estudios de caso desde casa, sino realmente en un esfuerzo teórico más amplio que permitiera abstraer pues todas esas situaciones dentro de una apuesta teórica como la que proponemos de pensar la explotación de lo íntimo. Entonces sí, fue primero lo que vendrían siendo las tesis y ya posteriormente se construyeron los capítulos. Sí, es un acervo etnográfico. Ustedes pueden acceder a ellas por internet porque son de acceso abierto, todas las tesis del departamento, y ahí tenemos más de 1000 hojas escritas sobre qué pasó durante la pandemia. Esos son los trabajos vastos. Y sí, efectivamente, hay ejes transversales que articularon los trabajos, y por eso el libro aparece por secciones. Una de las secciones tiene que ver con la memoria, que era el tema que nos unía con el proyecto más grande. Otra de las secciones tiene que ver con los imaginarios, no solamente como algo que una fantasía, sino más bien esos elementos que uno necesita para rellenar una fotografía cuando no conoce todos los intersticios de la ciudad, todos los puntos que nos faltan por completar para poder vivir la vida. Entonces, esa es una de las segundas secciones. Y para dar respuesta al tema de los saberes, no nos alcanzó las líneas que teníamos en la portada para poner conocimiento encarnado, que es el nombre de la tercera sección, que tiene que ver con las camgirls y que tiene que ver también con el trabajo físico de Carlos en el trabajo de la unidad de producción de alimentos que tenía en su casa. Así es que pensamos los saberes en realidad como un conglomerado que va más allá de la información y que tiene que ver con el sentipensar, que tiene que ver con los afectos y las emociones, que tiene también que ver con esos elementos que están en el cuerpo muchas veces y que no solamente están en el pensamiento y que no se pueden poner en palabras, pero
que muchas veces como la solidaridad, pero que muchos de estos conocimientos fueron aquellos que soportaron a la ciudad en un momento en donde lo que prevalecía era la incertidumbre. Así es que muchas gracias por las preguntas y gracias a ustedes por su presencia el día de hoy.